Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, la reforma tributaria aumentaría el ingreso del 10% más pobre de la población y el 10% más rico perdería el 4% de sus ingresos. Juliana Ramírez. Mónica, pero el grueso del recaudo no estaría ni en el primer ni en el último 10%, sino en la clase media, que son cerca de 15 millones de personas y sobre cuyos hombros además estará también la reactivación del país. El Ministerio de Hacienda proyectó el efecto en el poder adquisitivo de los hogares de más bajos y altos ingresos del país después de la aprobación de la reforma tributaria. Según estos cálculos, una familia del decil 1, es decir, que vive en pobreza extrema, tendrá un aumento de su poder adquisitivo de 68%, mientras un hogar del decil 10, es decir, una familia rica, solo tendrá en este rubro una caída de menos 4%. En Colombia, para estar entre el 10% más rico de los hogares, basta con tener un ingreso como hogar de 4 millones de pesos o más. Entonces, en el 10% más rico entran pues tanto un empleado profesional que vive de su salario como los dueños de los grandes grupos empresariales del país. Según el DANE, una familia del decil 1, que está en pobreza extrema, tiene en promedio ingresos mensuales por 261.000 pesos. Y si se le aumenta el poder adquisitivo en 68%, como lo estima el Ministerio de Hacienda, le entraría cerca de 177.000 pesos adicionales. Las familias ubicadas en el decil 10 tienen en promedio ingresos mensuales de 8.869.000 pesos. Y si se le reduce el poder adquisitivo en menos 4%, esto sería equivalente a 354.000 pesos. Es decir, se disminuyen los ingresos a los más ricos para darles esas compensaciones a través de transferencias a personas en condición de pobreza, y aún así quedan recursos para arreglar el lío fiscal en el que está el país. Hay algo que creo que es revolucionario desde un punto de vista social, y es la implementación de una renta básica universal por medio del ingreso solidario. Creo que es ético, creo que en una sociedad no debe haber personas que no puedan subsistir, que se mueran de hambre. Ahora bien, la ampliación de base gravable en renta y los cambios de IVA que contempla la reforma tributaria va a afectar en gran medida a la clase media, que se ubica en los deciles 7, 8 y 9, que en promedio tiene ingresos entre 1,9 millones y 3,5 millones de pesos. Sin embargo, en los cálculos del Ministerio de Hacienda, estas familias solo van a perder entre menos 1% y menos 2% su poder adquisitivo. Es muy injusto que en medio de esta fuerte crisis sean precisamente ellos los que tengan que pagar más. Además, que tampoco es una buena política de reactivación. Nosotros necesitamos a esos casi 15 millones de personas que conforman la clase media consumiendo y reactivando la economía. Para los expertos, es necesario que en esta reforma se tenga en cuenta impuestos importantes como renta de capital, renta no laborales y gastos de representación. Estos afectarían principalmente a los ricos entre los ricos, que son los que generalmente, históricamente, se benefician con una cantidad de descuentos. Esta semana comenzará la discusión de la reforma tributaria, en la que el gobierno espera recaudar cerca de 23,4 billones de pesos.